Después la ampliamos. Demuestra la convicción de que las decisiones que se toman en el país toman muy en cuenta las evidencias científicas y los criterios emanados por una comisión constituida por equipos de salud altamente de capacidad científica y de conocimientos en esta materia, que nos han permitido no solamente registrar el número de casos, sino hacer análisis mucho más profundo de modelos de comportamiento del virus en nuestro país. Por eso el mensaje el día de hoy es reiterativo en el tema de Protégete Panamá, porque la responsabilidad del país está en las manos de cada uno de nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la donación que nos hiciera por parte de la República de China de 5.000 pruebas más para la detección de COVID-19, que reforzará las decisiones de masificar las pruebas para detectar oportunamente a las personas afectadas con COVID-19 y darles el tratamiento en el momento que lo requieran. Asimismo, hemos tomado la decisión de reasignar, con la colaboración y el apoyo de algunos funcionarios de salud, los recursos médicos que se necesiten en las áreas en donde estén más afectadas. Y hoy agradezco la posibilidad de mencionar que un médico intensivista del área metropolitana está dispuesto a ir a Veraguas, en donde tenemos el segundo clúster más importante de casos, para ofertar sus servicios en esta área e incrementar la capacidad de respuesta de esta unidad de cuidados intensivos. Y además anuncio que hasta la fecha hemos nombrado 14 enfermeras para incrementar la capacidad de respuesta del Hospital Luis Chicho Fábrega. Además, en el Hospital San Miguel Arcángel hemos nombrado el día de hoy 4 médicos adicionales y 7 enfermeras para incrementar la capacidad de respuesta que este hospital viene brindando, con una gran mística que tengo que reconocer que han demostrado todos sus funcionarios. El Ministerio, en esa relación de coordinación conjunta con la Caja del Seguro Social, el día de hoy hemos tomado la decisión de reforzar el cumplimiento y de la evaluación de cada uno de los protocolos de bioseguridad que se dan en cada una de las instalaciones. Por eso el Sistema Nacional de Salud va a estar recibiendo a un equipo evaluador de Bueno, estamos escuchando la conferencia de prensa. En estos momentos la ministra de Salud está hablando acerca de la cantidad de recursos a nivel de enfermeras que han destinado para el Chicho Fábrega, unas 14, 4 médicos y 4 enfermeras y 7 médicos para el San Miguel Arcángel, y reforzar el protocolo de bioseguridad. Los protocolos que tiene el ministerio, que se mantengan en aislamiento en sitios destinados por el Ministerio de Salud, y quiero señalar que esta es una decisión que debe ser cumplida a cabalidad. También el día de hoy, en horas de la mañana, nuestro equipo de epidemiología y la directora general de Salud Pública ha tenido una reunión para establecer el proceso de evaluación del cumplimiento de las normativas dentro del sistema carcelario, porque entendemos que es una área de mayor susceptibilidad y que requiere el cumplimiento de tener áreas especiales para la atención de las personas privadas de libertad. En relación a la condición y el comportamiento de COVID en Panamá el día de hoy,
señalamos que tenemos 443 casos acumulados, de los cuales el 98% de ellos son casos nuevos, 98 casos nuevos, y 64 de ellos están hospitalizados, 19 están en cuidados intensivos, 45 de ellos han estado en sala, y ahora podríamos decir que 373 se encuentran en aislamiento domiciliario, lo que corresponde al 84.2% de los pacientes afectados, y que lo que demuestra que es el margen de casos leves que tenemos de los que se están dando en el país, que es un poco también con el comportamiento internacional. Hoy podemos mencionar que se suman 2 defunciones al total. La doctora Lourdes Moreno va a presentar el informe epidemiológico en su momento, y los sectores más afectados por cantidad de casos son San Francisco, Juan Díaz y Betania, lo que implica que si todos tenemos que quedarnos en casa y tenemos una cuarentena total, estas áreas con mayor fuerza deben mantenerse en casa y no estar en los PH compartiendo fiestas y haciendo una serie de actividades que lo que hace es un mayor riesgo para la población. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, reitera que vamos a poner las multas, y que estas multas pueden llegar hasta 100.000 balboas. Le he pedido un informe a la directora general de Salud Pública para tener el avance de cada una de estas sanciones que se han puesto, porque no se trata de estar amenazando, se trata de cuidar la salud de la población y que se ejecuten todos los decretos que hasta el momento el gobierno nacional ha implementado. Se le recuerda a toda la población a lo largo y ancho del país que no solamente es mantenerse en casa, sino mantener todas las medidas de higiene, como el lavado de manos, el utilizar cubrebocas, sobre todo cuando las personas están en casa en aislamiento, para evitar que las familias puedan también ser contagiadas, y sobre todo cuando tengamos que ir a lugares en donde podemos estar afectando a grupos más vulnerables como adultos mayores y personas con padecimientos como hipertensión y diabetes. Por el otro lado, quiero señalar que para incrementar la capacidad instalada del sistema sanitario, estaremos colocando a un grupo de personas que han sido detectadas como COVID positivo en hoteles. Se van a priorizar las personas que van a estar en estas instalaciones, porque para nosotros es muy importante el monitoreo de los que tienen ciertas variables, como son hipertensión, diabetes, adultos mayores y otros criterios que vamos a estar anunciando, porque el equipo de médicos nos han dado ya los criterios para comenzar a dar el tratamiento, que si bien es cierto, es un tratamiento de ensayo que se han aplicado en otros países, queremos darle la oportunidad a los panameños que lo requieran utilizarlo. Eso no significa que deben estar adquiriendo esos medicamentos en la farmacia y estarse automedicando. De lo contrario, siempre los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Por lo tanto, el Ministerio ha desarrollado los protocolos que se requieren para poder utilizar esta medicación. Por último, quiero informar que en la página web Yo Me Informo, pma.org, Yo Me Informo, pma.org, tienen todos los comunicados de prensa del Ministerio de Salud, todos los decretos necesarios, e incluso estamos adicionando un video que en esta mañana que recibí, que nos dio una joven chorrerana enfermera de Italia, en donde plantea la difícil tragedia que vive este país
por no haber tomado las decisiones en algún momento, pero sobre todo porque la población de manera unida no tomó las medidas responsables que debía tomar. Por eso es tan importante, pueblo panameño, que te quedes en casa, que sigas las instrucciones del Ministerio de Salud y como lo ha dicho el presidente, quizás nosotros podemos tener una historia diferente y ser el modelo que un país unido puede rebasarse ante escenarios difíciles y lograr la batalla en un criterio favorable. Quédate en casa. Vamos a iniciar ahora el periodo de preguntas y respuestas de manera virtual. Reiteramos a los colegas que solo se permite una pregunta por medio. Vamos. La doctora Lourdes, antes de las preguntas, va a dar el reporte de los casos. Doctora Lourdes, vamos a ser sucintos en el sentido de que vamos a presentar los datos más de interés epidemiológico para la población, porque nosotros todavía tenemos un decreto vigente que a partir de las 5 de la tarde ya estamos en cuarentena y toque de queda, así que la conferencia de prensa va a cumplir con un término de tiempo y que le pido a todos los que están participando que cumplan con el mismo. Buenas tardes, Panamá. Para el 24 de marzo, las cifras de COVID-19, tenemos un total de casos acumulados de 443, con 98 nuevos casos, de los cuales 373 pertenecen a aislamiento domiciliario, lo que representa el 84.2%. Los hospitalizados tenemos un total de 64, de los cuales el 4.3% se encuentran en unidad de cuidados intensivos, actualmente todos dentro de su condición estable. Y en sala se encuentran 45 personas, de las cuales están con padecimientos moderados. Tenemos 8 fallecidos. Tenemos 243, son masculinos, femeninos 200. Tenemos que continúa siendo el grupo de edad de 20 a 59 años los que tienen mayor número de casos, 345, que nos representa un 78% de casos. Continúan siendo las mismas provincias, las mismas regiones que tienen los casos, nada más que se han incrementado los números en los mismos corregimientos. En cuanto a los fallecidos, importante decir que se tiene que el mayor porcentaje de ellos ha sido en las edades mayores de 60 años y tienen comorbilidades que les han acompañado, lo que se ha hecho mucho más difícil los cuadros. Yo creo que en el periodo de preguntas podríamos ampliar. No me quiero retirar de aquí sin darle las gracias, ya no como funcionaria de salud, sino como panameña, al señor presidente y a la señora ministra. Y créanlo que como equipo, pero equipo Panamá, y juntos con la mano de Dios vamos a salir todos de esto. Para resumir los aspectos de seguridad, le voy a dar la palabra al ministro Pino para que nos dé en forma sucinta un poco el comportamiento desde el punto de vista de seguridad de las acciones que se han tomado
y las que vienen a futuro a desarrollarse a partir de la cuarentena total. Sí, buenas noches, Panamá. Permiso, señora ministra. Panameño, si cumplimos las normas de movilidad establecidas, es cuestión de tiempo para derrotar este virus. Con disciplina, primeramente, como lo ha repetido el señor presidente. Fe en Dios y confianza. Quisiera iniciar con las medidas de cuarentena total que serán mañana a partir de las 5 de la mañana. La cuarentena total. Podrás salir de tu casa a comprar alimentos y medicamentos de acuerdo al último número de cédula o pasaporte en caso de que seas extranjero. Podrás estar en circulación por 2 horas, desde media hora antes y media hora después. Si el número de tu cédula o pasaporte termina en 7, podrás salir a las 6:30 y tendrás un periodo hasta las 8:30 de la mañana. Si termina en 8, inicia a las 7:30 hasta un periodo de las 9:30 AM. Si termina en 9, iniciará a las 8:30 y terminará a las 10:30 AM. Si termina en 0, es de 9:30 a 11:30 AM. Si termina en 1, es de 12:30 a 2:30 PM. Si termina en 2, es de 1:30 a 3:30 PM. Si termina en 3, de 2:30 a 4:30 PM. Y si termina en 4, será de 3:30 a 5:30 PM. Si termina en 5, será de 4:30 a 6:30 PM. Si termina en 6, será de 5:30 a 7:30 PM. Todos los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, sin importar su número de cédula, podrán ir a realizar sus compras entre las 11 AM y las 1 PM. Las personas con discapacidad pueden ser acompañadas por un asistente de vida. Quiero aclarar con referente al tema de migración. Sé que han habido muchas preguntas en las redes. Indistintamente de la categoría u estatus migratorio en territorio nacional, el documento válido para verificar la movilidad de la población extranjera será el pasaporte de su país de origen. El último número del pasaporte extranjero será el tomado en consideración para la verificación de su movilidad. Si el último dígito del pasaporte es una letra, se tomará el último número antes de la letra. Si el estatus migratorio de la persona no será verificado por las autoridades correspondientes. En caso de mantener el pasaporte vencido, el mismo podrá ser utilizado para movilizarse durante el periodo de cuarentena total. Se aceptará copia del pasaporte siempre que la misma se encuentre legible y en buenas condiciones. Les agradezco a todos los ciudadanos panameños la confianza y, como se ha repetido aquí en muchas ocasiones, no hagas hoy lo que mañana nos podamos arrepentir. Porque si usted no tiene disciplina, usted sabe que ese virus usted lo puede contagiar y llevar a su casa donde están sus seres queridos. Es un mensaje a la conciencia de todos los panameños. Esta es una guerra que saldremos victoriosos, pero la vamos a ganar como equipo, como Panamá. Gracias, señora ministra. Sí, quisiera aprovechar la oportunidad nuevamente de reiterar que, si bien es cierto
estamos ante una decisión de prácticamente reducir la movilidad en el país. La excepción son los trabajadores sanitarios. Sabemos que están dando una cuota de sacrificio y el país y la nación le va a reconocer todo el gran esfuerzo que ustedes están teniendo, lo que significa que ustedes van a dar esa cuota acudiendo a sus lugares de trabajo correspondientes, y como una gran cantidad de ustedes laboran en el área de intensivos, en áreas de urgencias, y muchos de ustedes se desplazan del área de Panamá Oeste, incluso de Panamá Norte, hemos coordinado con la autoridad de transporte para que le dé las facilidades a los que no tienen vehículo, de que ustedes puedan tener su transporte y evitarse este tipo de inconvenientes. Quiero recordarles también que las personas que estén dispuestas a hacer donaciones de sangre las pueden hacer dentro del margen de horario que se les ha dado con su cédula, porque ahora más que nunca necesitamos sangre. Y la verdad que este trabajo de coordinación efectiva entre el Ministerio y la Caja, es importante que ustedes tengan la información de la viva voz del director general de la Caja, de las acciones que esta institución viene desarrollando. Compatriotas, con tu ayuda, quedándote en casa, venceremos al coronavirus. Y en este ambiente queremos decir que la Caja del Seguro Social ha iniciado un programa de protección a sus trabajadores. El día de hoy han sido enviados a sus hogares a trabajar desde casa, cerca de 4.000 funcionarios. Sin embargo, tomando lo que ha dicho la señora ministra, necesitamos mantener funcionando tanto al Ministerio de Salud como a la Caja del Seguro Social. La presencia de ustedes es fundamental. También estamos en contacto con el Banco Nacional para poder abrir 122.000 cuentas de jubilados y pensionados que aún están cobrando con cheques. Y eso pretendemos que se haga pronto, de tal suerte que podamos depositarle el pago de sus pensiones directamente a su cuenta, se les dará una tarjeta y todo eso se irá informando oportunamente. Esto es con el propósito de que los jubilados y pensionados que aún cobran por cheque vayan mentalizándose que el mundo está cambiando y necesitamos que nos modernicemos todos, y por eso al Banco Nacional con una cuenta. En cuanto a la vigencia de la ficha, le hemos dado una extensión de vigencia de ficha hasta el mes de mayo, para que todas las unidades ejecutoras, cuando lleguen los pacientes o las personas a buscar atención, comprendamos que estamos en un momento excepcional, no neguemos la atención porque el paciente no tiene su ficha al día. Al día de hoy, 22.200 personas con enfermedades crónicas están recibiendo de forma adecuada los medicamentos que se le llevan a su domicilio. Debo aclarar que estos medicamentos se llevan de manera programada durante el día para evitar que estos distribuidores a domicilio anden en horas de la noche haciendo una tarea de este tipo. LG acaba de acordar con nosotros la instalación de un sistema, un centro de lavado en el complejo hospitalario para que los trabajadores, cuando se vayan a casa, no lleven la ropa contaminada, la puedan lavar antes y desinfectarla. Y por otro lado, Cemex ha hecho un anuncio con nosotros para utilizar sus camiones con agua y jabón, y nos van a ayudar a limpiar todos los hospitales del área metropolitana para hacer un espacio mucho más saludable. Y quiero culminar con una anécdota. Uno de nuestros distribuidores de medicamentos a domicilio
iba a ser asaltado el día de hoy en San Miguelito. Y él dijo, pero ¿cómo me vas a hacer esto si yo estoy llevándole los medicamentos a los pacientes crónicos? Y los señores lo dejaron ir sin asaltarlo y sin hacerle ningún daño. Lo dejo para la reflexión. Seamos entonces, queridos compatriotas, el país con las manos limpias. Si tenemos las manos limpias y nos quedamos en casa, nosotros vamos a vencer al coronavirus. Muchas gracias, señor director. Iniciamos con TVN Noticias, Siria Miranda. Iniciamos con TVN Noticias, Siria Miranda. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Mi pregunta tiene que ver con la cuarentena. ¿Qué va a pasar con estas personas cuyo último dígito de la cédula termina en horarios que le van a corresponder, que ya tanto supermercados como bancos van a estar cerrados? Por ejemplo, los que terminan en 4, 5 y 6. ¿Qué va a pasar con este grupo de personas? Para contestar, le voy a dar la palabra al ministro Pino. Sí, buenas noches otra vez. El Estado está asegurando lo que es la línea logística y la línea comercial para que esté abierta, para que todos los panameños tengan acceso a los supermercados, a las farmacias, en los horarios establecidos. Sé que el último horario termina como a las 7 de la noche. Nosotros estamos asegurando de que los supermercados y el acceso estén abiertos para las personas que soliciten o que vayan a su suministro logístico. Yo quisiera agregar que en el decreto 490 establece quiénes son las excepciones. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es ampliando el tiempo de la cuarentena. Pero, por ejemplo, la fuerza pública, todas las personas que trabajan en SINAPROC, ACODECO, 911, los alcaldes, los representantes, todos los funcionarios del sistema sanitario, el transporte público, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, los mercados, los supermercados, los mercaditos, los hoteles para alojamiento, las empresas de seguridad y los bancos y cooperativas de ahorro tienen que seguir funcionando, porque nosotros le tenemos que dar a la población toda la capacidad de poderse alimentar y de que puedan gestionar los recursos necesarios para poder adquirir las distintas insumos y medicamentos y comida, y entonces por lo tanto los bancos van a estar abiertos. Continuamos con crítica. Jorge Barría. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes, señora ministra. Efectivo, si el virus sigue y no se encuentra una vacuna prontamente, la población en riesgo, es decir, jubilados y personas con enfermedades crónicas, estarán en cuarentena indefinida. Y otra brevemente es para el ministro de Seguridad. Están circulando audios sobre unidades policiales que están más expuestas que médicos y enfermeras enfrentando esta crisis. Ellos cuentan con muy poca seguridad. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, tendría que señalarle que desde el punto de vista de la decisión de la cuarentena, esto va a ser no va a ser una decisión indefinida. Nosotros, Panamá, tenemos ahorita mismo una serie de asesores que están midiendo los distintos escenarios y el día a día del comportamiento epidemiológico, y una vez que se indique que podemos abrir las pausas entre cuarentena y funcionar normalmente, se dará de conocimiento, pero eso no va a ser una decisión que va a ser indefinida, sino vamos a medir el comportamiento epidemiológico el día a día y en función de eso se tomarán las medidas correspondientes. En relación al tema de la fuerza de policía y todo, igual que los médicos están altamente expuestos, nosotros estamos tomando decisiones para
que ellos también puedan tener la atención médica que les corresponde y los que han sido expuestos de alguna manera y que han sido positivos reciban el tratamiento oportuno, y esa es una decisión en conjunto que hemos tomado con el ministro, y le doy la palabra para que pueda adicionar algún comentario que quiera hacer al respecto. La Fuerza Pública de Panamá, la Fuerza de Tarea Conjunta COVID-19 establecida para enfrentar esta amenaza, que está en apoyo al Ministerio de Salud, está expuesta, ya sea por contacto, a que pueda contraer el virus. Ya tenemos algunos casos positivos dentro de la fuerza pública y le estamos dando el trato que corresponde. Se han girado desde un principio las órdenes de protección a todas nuestras unidades con guantes, máscaras, para el trabajo que tenemos que realizar día y noche de verificación de los cumplimientos de los decretos. Sabemos que la fuerza pública está expuesta, pero lo que circula por las redes, no todo es cierto. No todo es cierto. Y salimos, como lo dice el señor presidente, de la mano de Dios todos los días. Y para estos días, donde tenemos cuarentena total, la fuerza pública va a reforzar al doble la seguridad a nivel nacional. Hay un esfuerzo agregado para que el orden, la ley y orden se cumpla a cabalidad. Cuenta Panamá con una fuerza pública convencida de su trabajo y comprometida, porque así juramos desde el inicio de nuestras carreras. Pero ya tomamos las medidas y hemos tomado las medidas de un principio de protección de nuestras unidades, con el apoyo del Ministerio de Salud, y sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo. Así que tenemos que seguir adelante y convencidos de que vamos a salir de esta, pero de manera juntos todos. Continuamos con Jenny Anensen, Telemetro Reporta. Muy buenas tardes a todos los presentes. Una pregunta que me han hecho es: ¿qué sucede con los empleados públicos? Los empleados públicos y también ese pago que se había anunciado del 13º mes, en donde se establecía horarios frente a esta cuarentena ya total. La otra pregunta es: ¿qué sucedió? ¿Por qué se hicieron tan pocas pruebas el día de ayer? Más de 130, aproximadamente 134 versus 600 que se habían hecho el día anterior. Tenemos imposibilidad a la hora de practicar las pruebas. ¿Por qué ese porcentaje tan bajo? Bueno, primero tendría que señalar que el recurso humano que nosotros tenemos para equipos de respuesta rápida tienen una capacidad de respuesta que en los fines de semana no es con la velocidad que se hace en la semana rutinariamente, y una vez que hemos observado esa pequeña debilidad que teníamos en la toma de muestras, hemos hecho todos estos nombramientos para seguir masificando las pruebas, es lo que tendría que decirte, pero lo importante es que estamos detectando los casos, y una vez que se detectan en casa, los colocamos en casa y los estamos aislando, y relativamente en la mayoría de ellos están evolucionando satisfactoriamente, y el gobierno nacional ha tomado la decisión de que los que requieran ser colocados en hoteles para darle una mayor atención con un equipo de médicos y de enfermeras y de monitoreo clínico, lo vamos a hacer con ese compromiso de salvar vidas, y que va muy de la mano con los 6 anillos que se han establecido de protección de Protégete en Panamá, que significa una tecnología de innovación, de monitorearlos a través de la tecnología como el sistema operativo de Rosa, y posteriormente Paco, dándole los reportes negativos, que ya está en funcionamiento y que próximamente estaremos anunciando la capacidad de respuesta que le está teniendo día a día.
La pregunta de los funcionarios. ¿Sobre qué pregunta de los funcionarios? ¿Cómo quedaban para el día de mañana? Los funcionarios del sistema sanitario tienen que laborar en su horario laboral normal. Los funcionarios públicos, cada uno en sus entidades e instituciones, han sido clasificados como esenciales y no esenciales. Por lo tanto, las instituciones le deben haber dado instrucciones de quiénes tienen que hacer teletrabajo y quiénes son claves dentro de tus instituciones para seguir laborando, porque ustedes entenderán que nosotros tendremos que seguirle pagando a las personas, tenemos que seguir manejando planillas, tenemos que seguir la logística para dispensar medicamentos, para poder despachar también exámenes de laboratorio. Entonces, todas esas instrucciones lo van a tener que tomar, de hecho ya lo han tomado cada uno de los ministros de cada una de las carteras y de los gerentes de los procesos correspondientes. Muchas gracias, ministra. Tenemos preguntas utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA y Kaitiana nos pregunta lo siguiente. Si hay mutaciones del genoma del COVID-19 a nivel local, ¿hay alguna variación en los síntomas que presenten las personas con COVID o se mantienen los mismos síntomas que se han hablado desde el inicio? Ya el doctor Pascal ha hablado de las mutaciones y cada una de ellas se planteó el día de ayer. Nosotros en el comportamiento epidemiológico de los síntomas hemos observado que la mayoría de los que en nuestro país se están presentando, se presentan con fiebre, con tos, con dificultad respiratoria y una minoría presentan un cuadro diarreico. Por lo tanto, yo le diría a los funcionarios del sistema sanitario que cuando tengan alguna persona que tenga fiebre y diarrea profusa, es importante que sospechen en COVID. Ahora nosotros le hemos estado dando la definición de casos a todos los trabajadores sanitarios y ellos saben cuándo de alguna manera tienen que sospechar en COVID y vamos a seguirle dando todo este informe epidemiológico para ajustarlo a la capacidad diagnóstica de los profesionales de salud. Michelle Rodríguez también utiliza el hashtag Yo Me Informo PMA y pregunta, ¿tienen la información de cuántos casos son por antecedentes de viaje internacional y cuántos son por transmisión local? Vamos a darle la palabra a la directora de Epidemiología Nacional para detallar esta situación o esta característica que ustedes desean saber. Sí, gracias. Al momento tenemos un total de 245 casos relacionados con viajes al extranjero y de allí han salido algunos que tienen que ver también con como contactos que han sido relacionados de igual forma en los conglomerados. Y el resto, algunos todavía tenemos en estudio porque son pues casos nuevos. En el día de hoy hubo bastantes casos nuevos y sí, algunos definitivamente ya son nuestros panameños. Y lo importante, traeremos a decir que es mejor detectar, tener casos, que tener casos que se estén propagando en el país y que cuando nos demos cuenta estén complicados y que tengan unidades de cuidados intensivos. Esa es la tarea de masificar la prueba y de tener un sistema de vigilancia amplificado, sensible, para poder detectar los casos en el momento oportuno. Otra pregunta que nos lleva utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA dice lo siguiente. Carol nos pregunta, el periodo de incubación del virus es 14 días. De ser así, si hoy tengo contacto con una persona positiva al COVID-19 y me hago la prueba, inmediatamente saldría negativa y después de este periodo puede salir positiva. Realmente a mí siempre me gusta, aunque yo tenga conocimientos técnicos, que el infectólogo
hable, porque la población le gusta que los profesionales de la salud sustenten toda esta información y demostrar una vez más que esto no se trata de un tema del Ministerio de Salud, sino un equipo de salud que nos respalda en la toma de decisiones y en decisiones informadas basadas en la evidencia. Sí, muchas gracias, señora ministra. Contestando la pregunta, el periodo de incubación es de 2 a 14 días. La mayoría de las personas infectadas empiezan a desarrollar los síntomas al 5º, 6º día. Y en ese periodo anterior las personas están asintomáticas, no tienen síntomas. Entonces es difícil y no recomendable hacer las pruebas en el periodo asintomático porque muchas salen negativas y no quiere decir que la persona no está infectada. Entonces es bueno que esperemos hasta los 12, 14 días para ver si la persona desarrolla síntomas y se puede entonces hacer la prueba para documentar que tenga la infección. Si al 10º, 12º día esa persona no ha tenido ningún síntoma, es muy poco probable que esté infectada. Gracias, doctor Xavier. Continuamos con Nubia Cañizales, Osana Visión. Nubia, si nos puede repetir la pregunta, que en estos momentos no le escuchamos, o activar el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por la oportunidad, ministra Rosario, ministro Pino, director Lao. Gracias, que Dios bendiga a Panamá. Han adquirido 1 millón de tabletas de hidroxicloroquina y acitromicina utilizados, como usted dijo, en el tratamiento ensayado en otros países para combatir el COVID-19. ¿Cuán efectivo es? ¿Lo administran de manera inmediata a los encontrados positivos? Gracias. Tendría que decirte que nosotros como país somos muy responsables en la toma de decisiones y que el día de hoy, viendo el comportamiento del incremento de casos y también del porcentaje que en algún momento pudieran estarse complicando, nuestro equipo técnico nos ha sugerido y ya hemos tenido la recomendación por parte de ellos de comenzarlo a administrar en los pacientes que tengan los criterios de una serie de variables para poderlo aplicar. El día de mañana estaremos anunciando cada uno de estos elementos, pero lo que sí quiero dejar claro, que el gobierno nacional está tomando todas las medidas necesarias, no solamente para tener estos medicamentos, sino también para tener un nuevo hospital que le dé la capacidad de atención de cuidados intensivos, pero esto no es una sola estrategia básica que debemos enfatizar. Si no nos quedamos en casa, si en casa no nos lavamos las manos y seguimos propagando el virus, podremos tener 1 millón de medicamentos que pudiera ser una cifra mágica, pero eso no va a resolver la batalla que tenemos contra el virus. Por lo cual, reiteramos que los 6 anillos del Plan Protégete Panamá son básicos de implementarlo, y la decisión como gobierno que hemos tomado el día de hoy de que esta cuarentena se establezca a partir de mañana a las 5 de la mañana, completa todas las instrucciones y pautas en los distintos escenarios que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Por lo tanto, tendríamos que decir que Panamá asume con responsabilidad la gran pandemia que se está presentando a nivel mundial y que necesitamos tu apoyo. Quédate en casa. De esta manera concluye la conferencia de prensa Protégete Panamá, quédate en casa. También le recordamos que mañana miércoles de 8 a 9 de la mañana estrena un espacio en CERTV Canal 11, donde responderemos todas sus interrogantes enviadas utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA. Buenas noches.